a través de un formulismo razonativo. Y ese proceso razonativo lo fundamentamos en el análisis de las antítesis, de lo blanco de lo negro, de lo dulce de lo amargo, de lo bajo de lo alto, del norte y del sur, de arriba a abajo, de dicha y desdicha. Entonces la mente no conoce otro proceso. Sin embargo, existen niveles de niveles, pero este es el nivel básico de las personas. Existen peores y existen mejores, pero ninguna son superior, ninguna son del ser, porque en síntesis nosotros debiéramos ser el ser, no el yo, no la persona, no el cuerpo, sino que todo tiene que ser integrado al ser, y el ser no necesita pensar. He aquí lo maravilloso de la enseñanza crística. ¿Cuándo aparece la enseñanza crística demostrándonos lo que les estoy diciendo? Cuando el Cristo entra a la Jerusalén celestial victorioso en un domingo de Ramos, simbólicamente hablando, arriba del burro, de un borrico, de un asno que nadie había montado. Imagínense usted el estado de ese animal. Sin embargo, el Cristo lo montó facilito. Ese es el símbolo crístico que nosotros debemos domar a la mente, controlar la mente. Pero fíjense ustedes, la mente está también simbolizada desde el punto de vista social por los príncipes. Y esto es muy interesante. Quien tenga oídos para oír, que escuche, y quien tenga entendimiento para entender, que entienda. Este punto lo voy a dejar hasta ahí, por lo frágil del asunto. Pero sin embargo, he hablado en nombre de la verdad. ¿Qué es lo importante? Que cada uno de nosotros, en su trabajo interior de iluminación, de cristificación, del despertar de su conciencia, de su humanización verdadera, elimine el yo, pero para eliminarlo necesita comprender los procesos de la mente. Que en este caso estamos hablando en la segunda fase, que es con respecto a los pensamientos. Entonces, repito, una cosa es la energía mental, una cosa es la energía manásica con que se estructura la energía mental, otra cosa es una mente íntegra, verdadera, solar, crística, y una cosa es el intelecto. El intelecto es como un departamento de la mente, o es como si nosotros fuéramos convertidos la mente en intelecto. Ahora pregunto, ¿por qué hay tanto desamor actualmente en la humanidad? Es una pregunta retórica. La respuesta es una de ellas, que como la mente no sabe amar, porque la mente lo que hace es reconocer reconocer, ella no sale de ese círculo. Cuando la mente conoce es porque reconoce, pero ella nunca ha sido partícipe del amor. Ella es la gran ausente en el amor, a excepción de que se haga dentro de sí mismo, de que se construya dentro de sí mismo
decir, en la quinta dimensión de la naturaleza, en esa región, porque ella tiene varias regiones, en una región que se relaciona con la mente, que es el Kamaloka superior, o el Devachan de los antiguos indostanes o de los contemporáneos, nosotros no tenemos una mente íntegra, individuales. Por eso es que nosotros no somos individuales. Aquel que dice que nosotros somos unos individuos no sabe realmente. Porque nosotros somos un individuo como cuerpo, pero de allí en otros niveles no. Y la mente no es una excepción, pero en el mundo de la mente eso es múltiple. Ni siquiera somos un individuo. Para alcanzar la individualidad, que sería lo inmediato, en el nivel mental, necesitamos hacer un cuerpo mental. Y ese mental sí se hace con el fuego. Es decir, con el elemento fuego, con ese Cristo en sustancia ígneo dentro de nosotros, y allí se trabaja con la roca. Por eso fue que uní estos principios. Entonces, ya quien tiene la mente solar, porque la creó dentro de sí mismo, él es un individuo en el mundo de la mente y es un arhat del entendimiento cósmico o un Buda. Todavía le falta, pero ya está en el camino. Esto es muy difícil y es muy exigente. Y esto no es mecánico, no. Ni es leyendo, no. Y tampoco es teoría, no. Las teorías las estamos escudriñando aquí. Ahora bien, si partimos de lo que somos, del principio de que Pablo dice, primero lo animal y luego lo espiritual, primero se toma leche porque no tenemos dentadura y después masticamos manjares sólidos, a él se refería a esta enseñanza. Entonces, vamos a comenzar esta fase, es por analizar nuestros pensamientos. Para analizar nuestros pensamientos necesitamos primero autoobservarnos. ¿Qué vamos a autoobservar en este caso? Todo nuestro mundo interior, pero muy particularmente, como estoy explicando, es un solo punto, vamos a reflexionar sobre el punto de los pensamientos. Pensamientos, hay tantos pensamientos como pensadores. Quien piensa que piensa está muy dormido, muy equivocado, muy ensimismado, con todo el respeto que se pueda merecer. Porque nosotros no pensamos, nosotros soñamos que pensamos. Porque el que piensa por nosotros es el yo que en ese momento está utilizando nuestro centro pensante para pensar. Por eso es que sufrimos tanto. Y por eso el mundo está como está. Por eso hay divorcio, por eso hay crímenes, por eso hay hambre y desolación y no hay paz, etc. Pero no les puedo explicar esto en tan poco tiempo. Amada audiencia, realmente no podría. Sin embargo, estamos tocando el punto, dijéramos meramente, a nivel superficial. Entonces necesitamos autoobservar los pensamientos. Cuando ya nosotros los autoobservamos, comprendemos por sí mismos, no por teoría, que nosotros no pensamos. Y como no pensamos a voluntad ni a conciencia, debemos vigilar nuestros pensamientos. Debemos ser responsables en el mundo mental y debemos transformarnos. Y entonces allí empieza el silencio interior. ¿Por qué? Porque todo pensamiento también tiene un lenguaje interior. Y esto es grave porque entonces nosotros vivimos en un monólogo interno, en una conversación interna bizantina, en lo que se conoce como la charla psicológica o la canción psicológica. Y miren, la diferencia casi entre nosotros y un loco es hablar. Pero si nosotros nos escuchásemos en el mundo de la mente, nosotros seríamos prácticamente un loquito. Y lo digo pues con cierta gracia porque es tan serio el asunto que mire, debemos reflexionar. Entonces se necesita el silencio interior. Quien empieza a autoobservarse se da cuenta, repito, de la multiplicidad de pensadores que generan un pensamiento que uno cree que uno está pensando, entonces uno empieza a corregirse. Entonces ya allí no ofendería, y allí no humillaría, y allí no habría conflicto, ni íntimo ni sociales, y por ende habría paz, abundancia, etc. Y no habría tanta teoría.
y no habrían tantas religiones, sectas, etcétera, no, sino todo fuera una unidad. Pero como no es así, es por eso. Pero sin embargo nosotros podemos escaparnos del valle del Sansara y del mundo mental y hacer una individualidad, pues, para que tengamos más posibilidades. Entonces, quien empieza a trabajar y se da cuenta a través de la autoobservación de la pluralidad de pensadores y de pensamientos, aparte de hacerse más autorresponsable, tiene cierta autonomía de sí mismo y tiene cierto acceso a lo volitivo, es decir, a lo causal, o en otras palabras, al dominio, al señorío. ¿Por qué? Porque ya intentando al nivel, dijéramos como indirecto o paralelo, de voluntad. Entonces ya no es tan leño en el mar de la existencia, ¿no? Entonces si alguien viene a herirnos con la palabra, no nos va a herir tan fácil o tal vez no nos hiera. Y entonces sí mejoraría nuestras relaciones sociales y nuestras relaciones con nosotros mismos. Entonces la autoobservación es una maravilla de fórmula. ¿Por qué? Porque la autoobservación es una fórmula porque la estoy hablando, pero ella de hecho es un sentido, como el olfato, como la vista, como mover una mesa con nuestros músculos, con nuestros brazos. Pero como la estoy hablando y mencionando, es como si fuera una fórmula, es como si fuera una técnica, pero no. La autoobservación psicológica en sí es la aplicación de la atención dirigida por nuestra conciencia y voluntad en forma, dijéramos, autónoma y soberana, en conjunción con nuestro ser cuando estamos en un tercer estado de conciencia, y en esa dimensionalidad y realeza es un sentido, repito, como ver, y pertenece casi al sexto sentido. ¿Por qué? Porque cuando uno ve los pensamientos de uno, ve el de los demás, pero los demás a uno no le interesa, le interesa el de uno. Entonces esto es maravilloso, porque esto es extraordinario. Ahora bien, cuando comenzamos a vigilar los pensamientos y vemos que cada pensamiento tiene un pensador, nos damos de cuenta que nosotros somos una máquina humana, no porque lo leímos, no. Nos damos cuenta que somos autómatas, no porque lo leímos ni porque nos dijeron, no. Y nos damos cuenta que por muy religiosos que seamos, no tenemos a Cristo dentro de nosotros. Porque mientras tengamos la mente así, no puede morar el Cristo dentro de nosotros. Para que el Cristo more dentro de nosotros y hacernos partícipes de Él como vida, necesitamos que Él viva por nosotros en nosotros. Entonces ya no seríamos nosotros, sino Él. Esto es de reflexión, hermano. No estoy contra la creencia, no, sino que digo que la fe sí es superior a la creencia, porque quien tiene fe no cree, y quien cree no tiene fe. Y porque estoy hablando desde el punto de vista del mundo mental. Entonces en el mundo mental no es una cuestión de creer, en el mundo mental las cosas son como son. Eso es necesario que lo comprendamos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un estado de hipnosis y nosotros tomamos lo verde como amarillo y lo amarillo como verde. Nosotros lloramos cuando debemos estar felices y cuando estamos felices lloramos. Entonces ese es el estado trágico en que nosotros nos encontramos. Ahora bien, todo esto reside en el pensamiento, pero no en el pensamiento positivo, no. El pensamiento positivo es otra teoría, es otra corriente difusa que nos lleva al sueño profundo de la conciencia, al abismo, a la muerte segunda, y no nos permite la liberación mental ni nos permite asimilar la mente de Cristo. Porque el ser no necesita pensar. Entonces, como el ser no necesita pensar, no existen pensamientos positivos, no. O pensamientos buenos, no. Esto merece ser reflexionado por ustedes, porque no puedo explicar cada cosa que diga, porque no tengo tiempo. Y este tema es muy importante y ya se me está acabando. Entonces, los yoes buenos no sirven, los yoes malos tampoco. Los pensamientos positivos no sirven y los pensamientos negativos tampoco. Necesita es que el ser se exprese. Nosotros necesitamos es que nuestra mente esté limpia.